bendiga. Very much, Pastor. Good morning to you all, and God bless you. Pueden decir conmigo, yo me alegré con los que me decían, Can you say with me, I was glad when they said to me, a la casa del Señor iremos. I will go to the house of the Lord. ¿Cuántos están alegres de estar en este How lugar many are happy to be con here todos los compañeros de fe? with all the... Levantemos un aplauso al Fellowship of Dios de faith. los cielos. Let's give a hand of applause to the Lord. Doy gracias al presidente Juan Carlos Escobar por esta oportunidad. I want to thank Pastor Juan Carlos Escobar for this opportunity, También a todo el comité organizador de la UAF. and all the organizing committee of the World Assemblies of God. Y me han dado la responsabilidad de hablar del evangelio y el humanismo. And they've given me the responsibility of speaking of the gospel and humanism. Un tema que ha ido incursionando dentro de la iglesia. A subject Constituye en algo peligroso para la fe. a subject which is dangerous for faith. El humanismo establece que todo gira en torno del hombre. Humanism centers everything around man. El hombre tiene la capacidad de ser feliz por su propia iniciativa. Man is able to be happy out of his own, based on his own efforts. El hombre puede alcanzar sus objetivos por sus propias iniciativas. He can achieve all his objectives on his own strength. El humanismo aleja de Dios su corazón. Humanism separates the heart of man from God. En la Biblia hay un caso de un hombre muy especial que fue humanista sin quererlo. In the Gospels we find a man who was a humanist without wanting to be. Y Jesús tuvo que corregir a este gran hombre. And Jesus had to correct this great man. Se trata del apóstol Pedro. We're talking about the Apostle Peter. Él, antes de ser lleno del Espíritu Santo, Before he was filled with the Holy Spirit, tuvo una visión humanista. he had a humanistic vision. Luego él fue transformado Then he was transformed y fue poderoso en el and Espíritu. was powerful in the Holy Ghost. Pero él tuvo un enfoque en lo terrenal, But he had an earthly focus, un enfoque en lo humanístico. a humanistic focus. Y eso se relata en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, And we find versículo this in 21. Matthew 16, verse 21. El texto dice así: The Gospel says this. desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. From that time forth began Jesus to show to his disciples how he must go to Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro y a los discípulos una verdad trascendental. Jesus is sharing with his disciples and with Peter a transcendental truth. Pero Pedro no la comprendió. But Peter doesn't understand it. Por eso fíjense en la respuesta que da Pedro a la enseñanza del And so Señor just Jesús. look at the answer Peter gives to this teaching from Jesus. Dice, Pedro lo llevó aparte It says, Peter took him aside y comenzó a reconvenirlo. and he began to rebuke him. Y noten lo que dice en el texto. And see what it says in this text. Señor, Lord, ten compasión de ti mismo. pity yourself. ¿Qué le está diciendo? Ten lástima de ti mismo. Have pity on yourself. Le está diciendo Pedro al Señor, Peter is saying to the Lord, déjate gobernar por los sentimientos. let yourself be governed by your feelings. Luego le dice Pedro al Señor Jesús, que esto jamás te suceda. And then he says to Jesus, Lord, this will never happen to you. Es decir, que objetó la enseñanza de la palabra de Jesús He was en ese momento. objecting to Jesus' teaching at that moment.
El Señor Jesús se volvió a él y le dijo: Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. And Jesus turned to Peter and said, "Get behind me, Satan. Me eres tropiezo. You are an offense to me." Y noten lo que sigue en el texto. And take note of what it says next. Tú no piensas en las cosas de Dios, You don't think of the things of God, sino en las cosas de los hombres. but on the things of man. A sus discípulos Jesús les dijo: And Jesus said to his disciples, si alguno quiere seguirme, "If any man will come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself tome su cruz and take up his cross y sígame. and follow me. Porque todo el que quiera salvar su vida, Whoever will save his life la perderá. will lose it. Y todo el que pierda su vida And whoever will lose his life por causa de mí, for my sake la hallará. will find it. Porque de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma. What will it profit a man if he gain the whole world but lose his soul? Si observamos este texto, If we look into this text, se manifiestan varias características del humanismo. we see various characteristics of humanism. Características que fueron propias en la vida de Pedro. And characteristics which existed in Peter's life. Características que también se están dando en nuestra sociedad contemporánea. And characteristics which exist in our contemporary society. Y características que pueden darse también dentro de la And iglesia. characteristics which can be found in the church. Veamos la primera característica. Let's look at the first characteristic. El emocionalismo. Emotionalism. El Señor reconviene a Pedro por lo siguiente. Jesus rebukes Peter for this reason. En Mateo 16:22 dice que Pedro le llevó aparte y comenzó a reconvenirlo, It says Peter took him apart and began to rebuke him, diciéndole: Señor, ten compasión saying, "Lord, take pity de ti mismo. on yourself." ¿Qué le está diciendo? What is he saying? Manéjate por las emociones. Let yourself be governed by your feelings. Déjate llevar por los sentimientos. Let yourself be ruled by your emotions. El emocionalismo Emotionalism argumenta la ética según los sentimientos y no según se cree. It bases argumenta. Sorry. It bases. It presents ethics on the basis of sentiment and not on the basis of belief. Es decir, que la moral se mide por lo que uno siente, no por lo que uno cree. Morality depends on what you feel and not on what you believe. El emocionalismo evade las convicciones. Emotionalism avoids conviction. El sentimiento se ha revalorizado y la razón se ha devaluado. Feelings have been elevated and reason has been debased. Y en la iglesia eso se ve con cultos más emotivos, And we see this in the church with more emotional meetings, menos espirituales less spiritual y menos doctrinales. and less doctrinal. Apelamos más a lo sensorial We are appealing more to the feelings, que a lo espiritual. to spirituality. Vivimos más por las reacciones We are living more based on reaction que por las convicciones. than on conviction. Esto es lo que dice el emocionalismo. That's what emotionalism is about. ¿En dónde está el peligro? And where's the danger? Que la iglesia de este tiempo That today's church se puede mover más por las emociones, can move more by emotion, más por los more sentimientos, by feelings, más por los sentidos more by what we feel, y no por las convicciones and not by our convictions, y no por la fe. not by faith. Y eso significa And that means que el humanismo that humanism puede estar entrando can be entering dentro de la the iglesia. church. Nosotros como pastores And we as pastors debemos combatir need to resist
el emocionalismo. emotionalism. Debemos combatir We need to resist el humanismo humanism a través through de la predicación the de la preaching of the palabra Word of God y llevando a la and iglesia taking the church no a experiencias not to emocionales, emotional experiences, sino a experiencias but to espirituales, spiritual a experiences. que sientan a Dios en sus They may vidas, feel God in their lives. que su fe no se Their mueva faith not be based por on lo que ven, what they see, sino por lo que creen. but what they believe. Que todo cristiano Every Christian siga a Dios follow God por la convicción based on his conviction palabra. in the Word of God, y no por lo que not siente by what he feels en un culto, in a meeting, no por lo que siente not by what he feels en una reunión. in a meeting. El emocionalismo Emotionalism se debe acabar needs to finish. de nuestra iglesia. It needs to leave our El churches. emocionalismo Emotionalism no debe orientar should not guide nuestra moral. our morality. El emocionalismo Emotionalism no debe regir nuestra ética. shouldn't govern our ethics. Lo que debe orientar nuestra moral What should guide our morality y nuestra and our ética ethics, es la palabra is the word de Dios of que God, es perfecta. which is perfect. Una palabra que no se A equivoca. word that never makes a mistake. Una palabra que siempre nos dará el camino correcto. A word which will always show us the correct way. Pedro demostró And Pedro showed una segunda característica a second humanistic del characteristic humanismo of humanism, y es la deconstrucción. what we could call deconstruction. Dice la palabra en Mateo 16:22. It says in verse 22, Pedro le habla a Jesús. Peter speaks to Jesus. En ninguna manera esto te acontezca. There is no way that that will happen to you. Vuelvo a decirlo. Let's say it again. En ninguna manera There is no way esto this que acabas de decir that you've just said te acontezca. will happen to you. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? What's Pedro saying? No What acepto tu Peter saying? palabra. I am not accepting your word. No acepto tu revelación. I'm not accepting your revelation. No acepto tu doctrina. I'm not accepting your doctrine. Eso se llama That is called deconstrucción. deconstruction. Déjeme darle unas características de la deconstrucción. Let me give you some characteristics of deconstruction or breaking down. Es una teoría literaria de la posmodernidad. It's a literary characteristic of postmodernism. Cuestiona el lenguaje, los textos y el discurso. It puts in question the language, the texts, Y el discurso. and the discourse. Es decir, cuestiona toda la literatura. It questions the whole of literature. Cuestiona todo lo escrito. It questions everything written. La deconstrucción Deconstruction establece establishes que el texto literario that the literary text no se debe interpretar should not be interpreted al pie de la letra, literally, sino que el texto literario but the literary text se debe interpretar should be interpreted desde lo subjetivo. subjectively. Y esto es peligroso, por That is supuesto. very dangerous Porque cada uno because every one of us le puede dar un significado can give the text a lo que está escrito. his own interpretation. No solamente en la Biblia, Not only the Bible, sino en todos los escritos históricos. but every historic text. La deconstrucción Deconstruction socava las ideas existentes undermines existing ideas para introducir las nuevas and to introduce new ones que ataquen las existentes. which attack the existing ideas. La deconstrucción Deconstruction busca desacreditar lo tradicional. seeks to discredit everything traditional. La deconstrucción Deconstruction defiende defends el relativismo. relativism. Así que esto es peligroso This is dangerous para toda la humanidad, for the whole of humanity, pero principalmente para la but iglesia, especially for the church. porque la desconstrucción literaria, Because literary deconstruction, la deconstrucción de los textos, deconstruction of the text, se puede aplicar can be applied a la palabra de Dios. to the Word of God. Y cada uno And everybody puede interpretar can interpret la the Biblia Word of God a su manera. in his own way.
deconstruyendo deconstructing la idea de Dios, the idea from God, deconstruyendo deconstructing el género humano, the human gender, deconstruyendo deconstructing el modelo familiar, the model of the family, deconstruyendo deconstructing los valores, values, deconstruyendo deconstructing la revelación revelation que está en la Escritura. that is in the scripture. ¿Cuál es el llamado en este Congreso? And what is the calling on this Congress? Que los pastores, That the pastors, los líderes, leaders deben defender need to defend lo escrito, what is written, defender la defend the palabra, word, defender lo revelado, defend what is defender la revealed, Biblia. defend the Pero Bible, aparte de defender la and Biblia, as well as defending the deben Bible, enseñar la we need Biblia, to teach the Bible, predicar la preach the Biblia, Bible, predicar con preach argumentos, with arguments, no dejar not allow que doctrinas that extrañas strange entren en la doctrines iglesia. enter in the church, no dejar not allow que discursos the discourse, muy livianos, light discourses, discursos light discourse, sin without fundamentos foundation, se den en la iglesia. get into the church. Hay que predicar We have to preach la palabra the word revelada del Dios revealed Altísimo. from God Almighty. Pedro cuestionó la palabra del Señor And Peter questioned the word of cuando God dijo en ninguna manera esto te when he said, acontezca. this will never happen to you. No vamos a hacer eso como Pedro, We mustn't do this. sino que vamos a aceptar We must accept tal y como está the escrito word of God as it is el written. texto The en la text palabra del Dios of the word of viviente. God, the living Alguien que alabe God. al Dios de los cielos en esta mañana We y diga, praise the yo living creo God. en tu palabra, Say, creo I en believe tu your word. revelación, I believe your creo en lo que revelation. está escrito, I believe what's written. creo I believe en lo que tú nos has in dicho. what you've said to us. La tercera característica Third characteristic del humanismo of humanism tiene que ver and has to do with con el secularismo. secularism. Pedro le dice al Señor, Peter says to Jesus, en ninguna manera esto te acontezca. there's no way that'll happen to you. Pero ¿sabe por qué lo hizo? But you know why he says it? Porque él se preocupó Because he was worried por su bienestar presente. about his own well-being. Pedro pensó, Pedro is thinking, si mi jefe, if the boss, si mi líder Jesús if my leader, Jesus, se muere, dies, no tendré trabajo, I won't have a job. no tendré estabilidad I won't económica, have economic stability. no tendré un proyecto de vida. I won't have a life project. Por esa razón, And for that reason, el Señor the Lord le reorienta el pensamiento a Pedro. redirects Peter's thinking. En Mateo 16:23 Verse 23, dice la palabra así. he said, the word of God says this. Pero el Señor se volvió The Lord turned to him y le dijo a Pedro, and said to Peter, aléjate de mi vista, get behind me, Satanás, Satan, adversario. adversary. Me eres un tropiezo. You are an offense to me. Y le da una razón contundente. And he gives him a very strong reason. Tú no piensas en las cosas de Dios, You don't value the things of God, sino en cuestiones humanas. but those that are from men. Repito lo que dijo Jesús a Pedro. I repeat what Jesus said to him. Tú no piensas en las cosas de Dios, You don't value the things of God, sino en cuestiones humanas. but in human questions. Aquí se coloca en evidencia And here we see revealed el secularismo. secularism. ¿Qué es el secularismo? What is secularism? El secularismo se enfoca en lo presente. Secularism is focused on the present. El secularismo se enfoca en la monetización. Secularism is focused on materialism. El secularismo se enfoca en lo material. It's focused on the material, the economic thing. El secularismo se enfoca en un conocimiento racional nada más. Secularism is focused only on a rational understanding. La gente no piensa en el futuro espiritual. People are not thinking of a spiritual future. La gente piensa en el ahora, They're thinking of now, en el ya, in what is going on at the moment. en cómo resuelvo mi situación
material y financiera. and how I can resolve my economic and financial situation. El secularismo Secularism. está invadiendo It's invading a toda la sociedad, the whole of society. pero también invade But it's also invading a la the iglesia, church porque estamos dando un discurso because we are giving a message basado solo en el presente, based on the present. de cómo la gente puede How prosperar, people can prosper. de cómo la gente puede tener abundancia How material, people can have material abundance. de cómo puede ser feliz, How they can be happy. de cómo puede estar estable. How they can be stable. Hoy estamos predicando We're preaching sobre muchas bendiciones a lot of blessings. y eso está bien. And it's good. Hay una promesa en la There Biblia, are promises in the Word pero of no es God. el único But mensaje it's not the only message que debemos dar en la that we have to iglesia. give in the church. Nosotros como We as predicadores preachers, debemos hablar we need to speak del futuro of the celestial, future, the de que heavenly nuestra future. That ciudadanía our citizenship no está aquí en la is not here tierra, on earth, sino en el reino de but los in the kingdom cielos. of heaven. Debemos We predicar need to preach que vamos a ver that we are going to cara a see cara face to a face Jesús Jesus, y que el evangelio and the gospel no debe ser utilizado should not be used para resolver to resolve mis necesidades. my needs. El evangelio no se The trata gospel is not about de usar a Jesús Jesus being used para que cubra to cover todas mis all my necesidades. needs. El evangelio de Jesús The gospel of Jesus está diseñado is designed para que la gente se so that arrepienta people repent de sus pecados from their sins y agrade a un Dios vivo. and they Y de esta serve manera a living puede God. entrar And this way they al may reino de enter los into cielos. the kingdom of heaven. Estamos en un tiempo peligroso We're in a dangerous time. al hablarle a la gente Talking of the people, demasiado speaking to people sobre el presente. too much about the present. Por eso And for that nos reason, vamos a esforzar we need to make the a seguir effort hablando to continue de lo que Jesús speaking nos of dijo. what Jesus said. Él manifestó He showed que nuestro lugar no es that esta our tierra, place isn't this que Él earth. se fue He went a preparar to prepare moradas para a nosotros. dwelling place for Vamos a us. seguir We need predicando to keep preaching. que hay un cielo There is a heaven con calles de oro. with streets of Vamos a gold. seguir hablando We need to keep que hay saying un Dios there's a God en los cielos in heaven. y que un día And one day lo veremos. we will see Him. Por esa razón And for that reason, hay que corregir we need to correct aún nuestros cantos. even our songs. Estamos cantando mucho We're singing an awful lot para estimular la gente. about stimulating people's Estamos feelings, cantando mucho singing a lot acerca de lo presente. about the present. Hay que volver a We cantar need to sing aquella the palabra word que nos invita that invites a us pisar to tread las calles de the oro. streets of gold. Hay que volver a We cantar need to sing again que tenemos una patria that we celestial. have a heavenly Hay que volver a cantar que un fatherland. día moriremos We need to sing e that we will iremos die directamente and a we la will presencia del go Dios vivo. directly to the presence of the living God. El secularismo Secularism es parte del is humanismo part of humanism, que le puede hacer daño and it can damage nuestra teología, our theology, a nuestra liturgia, our liturgy, a nuestra doctrina, our doctrine, a nuestras our predicaciones. preaching. No nos podemos apartar We cannot turn aside de decirle a la gente from saying to people, que el Señor puede solucionar los problemas, Lord can solve the pero no es lo problems. único que Él That's hace. not the only thing that He will Él do. está más He's interesado more interested en nuestra in our santidad holiness que en nuestra than felicidad. our happiness. Una característica más One more characteristic del humanismo of humanism es el hedonismo. is hedonism. Sé que ustedes saben de estas características, I'm sure you know about these characteristics, pero es importante que en este congreso but it's important in this Congress recordemos to remind ourselves que esto that this puede entrar en la iglesia can enter the y church hacernos daño. and damage it. Dice la palabra en Mateo 16:24, Verse 24. respondiéndole Jesús a Pedro Jesus is y por replying to supuesto a todos Peter los discípulos: and to the rest of the disciples. si alguno quiere venir en pos de mí, If anyone, a man wants to come after me, niéguese a sí mismo let him deny himself y tome su cruz and take up his cross y sígame. and follow me. Ahí no está hablando de hedonismo, He's not speaking about
pleasure, No hedonism. está hablando de placer. He's not speaking about pleasure. Está hablando de lucha. He's speaking about a fight. Está hablando de He's sufrimiento. speaking about suffering. Y a veces queremos predicar un evangelio And sometimes we want to preach a de gospel comodidad. of comfort y no de arrepentimiento. and not of repentance. Queremos predicar un evangelio We want to preach a gospel placentero para la gente. pleasant to the people. Pero ese no es el But mensaje de it's not the Jesús. message of Jesus. Jesús dice, Jesus says, niéguese deny a yourself, sí mismo yourself, y tome su cruz take your cross y sígame. and follow Porque me. todo el que quiere Because everyone salvar su who wants vida to save his la life perderá. will lose Y it. todo el que pierda And su everyone vida who loses his por life causa de mí for my sake, la he hallará. will find it. El hedonismo dice Hedonism says que la virtud de la vida that the virtue of life está en el placer. is in pleasure. Y por eso es que hoy la sociedad And that's why today's society quiere experimentar just wants to experiment placer and en sus experience sentidos. Placer en lo pleasure in all que their oye, senses, placer en lo que ve, in what they hear, what they placer en see, lo que come, in what they eat, placer en lo que hace. pleasure in what they do. En todo busca placer. In everything they are looking for Y entre pleasure. más placer buscan, And the more pleasure they seek, menos satisfacción tienen. then the less satisfaction. Y found. lamentablemente And sadly, estamos introduciendo we are introducing constantemente constantly ese mensaje this kind of message dentro de la iglesia. into the church. Queremos decirle a la iglesia We want to say to the que church, usted no va a sufrir, you're not going to suffer. que usted no va a luchar, You're not going to have a fight. que a usted no le va a struggle. pasar nada, Nothing's going to happen que to si you. usted acepta a Cristo, If you accept le Jesus, vendrán bendiciones, blessings will se shower le van on a you. solucionar los All your problemas, problems will be todo va a over. ser color de Everything rosa. will be pink. Pero eso no es así. But it's not like that. Jesús dijo, Jesus said, desde los días since the de days Juan el Bautista, of John the Baptist, el reino de los cielos se hace kingdom of fuerte, God mas los valientes lo suffers, arrebatan. and the violent, the aggressive, seize it. Así que, amados, And so, my dear friend, estas características these characteristics pueden ser evidentes can become evident en nuestro ministerio, in our ministry, en nuestra predicación, in our preaching, en nuestras iglesias. and in our churches. Pero el propósito de Dios So the purpose of God en estos congresos in this Congress es reorientarnos is to redirect us como lo hizo el Señor as the Lord did con el apóstol Pedro. with the Apostle Peter. Pedro tuvo que cambiar su Peter had mentalidad, to change his mentality. tuvo que cambiar su He had to cosmovisión, change his cosmovision. tuvo que cambiar su visión He humanista had to change his humanistic por vision una visión for a espiritual. spiritual vision. Pedro tuvo que ser diferente He had to become different. y lo logró And he achieved it hasta que fue tocado when he was touched por el Espíritu by Santo. the Holy Spirit. Quiero terminar acá And I want to finish with that haciendo una invitación and giving an invitation a que reflexionemos for us to reflect. si quizá It may be estamos introduciendo we are introducing algunas pautas some aspect of humanistas humanism en las iglesias. into the church. Miremos Let's look y hagámonos la pregunta and let's ask ourselves y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. and let the Holy Spirit speak to us. Primero, First, si pensamos más en el bienestar nuestro if we think more of our own o de well-being otras personas or the well-being of others que en lo que agrada y complace a Dios, than in what pleases and satisfies God, ahí hay humanismo. there's humanism. Segundo, Second, cuando nuestras predicaciones if our preaching son preparadas are prepared, teniendo en mente thinking la reacción about the reaction y el beneficio de and los the benefit oyentes of the hearers, y no pensando and not thinking, principalmente above all, en el agrado de Dios, in pleasing God, en la comunicación fiel de su in palabra. faithful communication su of His gloria. word and for His glory. Si no pensamos en eso, If we're not thinking in that, hay humanismo. there's humanism. Tercero, Third, cuando las actividades de la iglesia when our church activities están dirigidas are directed para que las personas las disfruten so that people enjoy y them la pasen bien. and they have a good time, A esto hoy llamamos ser edificados, entre comillas. we call it being edified nowadays. O se considera
it's considered que algo ha sido de bendición. that it's been a blessing. Cuando hacemos actividades When we're doing activities, pensando solo en las personas thinking only in people y no en el Señor and not in the Lord y no en su voluntad and not in His y will no en agradarlo, and not in please hay Him, humanismo. there's humanism. Cuarto, Fourth, cuando calificas a una iglesia when we judge a church con base en lo que tú recibes, on the basis of what I receive, conforme a tu agrado y necesidad, and what pleases me and what satisfies my need, y no conforme a los patrones bíblicos. and not based on the biblical pattern. Quinto, Fifth, cuando aceptas when I accept o impones cambios or you impose change en la in the iglesia church basados based en las expectativas de las personas, on what people are looking for, sin considerar without considering si está conforme if it's in agreement al agrado de Dios. with the Word of Si God, eso se and está pleasing aplicando, God. If we're applying these principles, Hay humanismo. there's humanism. Sexto, Six, cuando nuestros mensajes when our messages evitan mencionar avoid mentioning temas bíblicos biblical subjects, que normalmente no agradan o no atraen which a las normally personas. don't attract or people don't enjoy, Ahí hay humanismo. there's humanism. Hay que predicar un evangelio integral. We have to preach a full gospel. El evangelio no se puede confundir con el humanismo. We can't confuse the gospel with humanism. El evangelio nos lleva a mirar a Dios. The gospel takes us to look at God. El evangelio no nos lleva a mirar al hombre. It doesn't take us to look at El man. evangelio nos lleva a darle gloria a Dios It leads us to give glory to God y no gloria al ser humano. and not to glorify the El human evangelio beings. nos lleva The gospel takes us a conducirnos to guide ourselves hacia el cielo. towards heaven. Ese es nuestro objetivo. This is our objective. Lo demás es secundario. Everything else is secondary. Lo demás es pasajero. Everything else is Lo demás vendrá por añadidura. temporal. Hay que seguir predicando Everything else will come as el a mensaje del arrepentimiento added. We have to continue sin preaching temor, repentance without porque el fear. Espíritu de Because the Dios Spirit of God respaldará will back poderosamente powerfully ese mensaje this message. y así habrá And in that way, multitudes multitudes convertidas will be a converted Cristo to Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén. And amen. Aplausos al Let's Rey. give a great Aplausos al hand for the Señor. Lord Jesus. Aplausos al Dios de los cielos. The Lord, the Aplausos God of a Él. heaven. Y nos vamos a poner en pie And let's stand en to our este feet. momento. Y le vamos a decir al Señor And let's say to the Lord, que nos ayude Lord, help us a mantener to keep la pureza del the Evangelio. purity of the gospel. Así todos en pie, And as we are standing, vamos a decirle al Señor, let's say to the Lord, ayúdanos Lord, help us a no poner la mirada to not put our gaze en las cosas de los hombres, in the things of men, sino en las cosas de Dios. but in the things of God. Vamos a decirle a Dios, Let's say to the Lord, queremos ser más we espirituales, want to be more spiritual sin ser místicos. without being mystic. Queremos ser más doctrinales. We want to be more doctrinal. Queremos predicar más la We want to palabra preach more the word que viene de tu Espíritu Santo. that comes from the Holy Spirit. Queremos llevar a las We multitudes want to take the multitudes al arrepentimiento. to repentance. Señor, guárdanos Lord, keep us de predicar from preaching un evangelio a gospel humanista. of humanism. Guárdanos Keep us de predicar from preaching un evangelio a gospel basado based en el on emocionalismo. emotionalism. Guárdanos Keep us de predicar from preaching un a evangelio gospel basado based en el on secularismo. secularism. Keep Guárdanos us de predicar from preaching un a evangelio gospel basado based en el hedonismo. on hedonism. Guárdanos, Keep Señor, us, Lord, de from predicar preaching un evangelio a equivocado. gospel, Levanta tus brazos y the alaba al wrong Dios de los gospel. cielos. Lift your Glorifícalo, hands to heaven, exáltalo glorify en the este Lord. momento. Exalt Honra al the Dios de los Lord. cielos. Honor Allá arriba, God. alaba a Dios. Aquí Allow- al frente, alaba a praise the Dios. Lord, Y praise que la the Lord. presencia Let del the Espíritu presence de of Dios the Holy fluya, fluya, Spirit fluya. flow. De Dios Let the Holy fluya. Spirit flow. Espíritu Santo, Spirit of ven. God,
Holy Spirit, Espíritu Santo, come, llénanos. come, fill us, Si es necesario, fill us, and if necessary, reorienta redirect nuestro us, pensamiento, redirect our thinking, modifica modify nuestra our percepción perception de nuestras of realidades. our reality. Señor, God, ayúdanos help us mediante tu through revelación revelation a predicar to preach lo que es tu what is voluntad, your will, lo que te agrada what pleases you, y lo que lleva a la gente what takes people a vivir to live en la eternidad in heaven, y no en lo in terrenal. eternity, in the Ayúdanos, eternal, not the Señor, material. a no vivir Help us, Lord, not to en live lo sensorial, in the en lo sensations, emocional, in the emotions, sino a vivir but to live en lo espiritual, in the spiritual en el realm, nombre de Jesús, in the name of en el nombre de Jesus, Jesús, in the name of en el Jesus, nombre de Jesús, in the name of en el Jesus, nombre de in the Jesús, name of en el Jesus, nombre de in the Jesús. name of Jesus. Cae tu gloria, May your glory cae fall, tu may your presencia, presence fall, cae tu may your unción, anointing cae fall, la llenura de fall, tu the espíritu. fullness of the Spirit, Señor, the fullness, ven Lord, sobre nosotros Lord, y tócanos, Señor, touch us, y avívanos come upon us a and nosotros, revive us, a nuestro matrimonio, our marriage, a nuestra familia, our family, a nuestras iglesias. our churches. Llénanos Fill us de tu with your presencia presence, en el nombre in the name que es sobre todo that is nombre, above every en name, el nombre in the name de Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Y And amen. amén. Muchas gracias. Thank you very much. God bless you.